Saludos amigos de Buenas Nuevas y bienvenidos a otro programa más de Por la Derecha. Yo soy Ricardo Reyes. Y yo soy Claribel Maldonado. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Pues mira, hoy vamos a estar hablando de unos hallazgos muy importantes del candidato a la comisaría residente en Washington, D.C. por el Partido Nuevo Progresista, el señor William Villafañe. Bueno, Claribel, cuéntanos. William Villafañe. Pues el señor William Villafañe, que hoy es candidato a la comisaría residente en Washington, D.C., tiene un historial ya político de muchos años, fue funcionario en Fortaleza, ¿verdad?, para otros tiempos, pero ha estado activo por 2 cuatrenios como senador. Ok. Yo creo que esta es una de las figuras que muchas personas, ¿verdad? Esto es por la derecha, así que analizamos, ¿verdad? Las posturas de izquierda y de derecha. Muchas personas piensan, y vamos a ver hoy cómo es, que William Villafañe es una persona bastante centro-derecha. Es lo que hay una percepción allá afuera. Y hay un sector, en particular el religioso, que piensa que el señor Villafañe es conservador. Okay. Porque se presenta incluso con discursos religiosos, con una historia personal de su vivencia dentro de su fe católica, etcétera. Y aquí no estamos para cuestionar, ¿verdad?, su relación personal con Dios. Eso no, ¿verdad?, no lo vamos a cuestionar, no lo podemos cuestionar de nadie. Pero dice también los escritos sagrados del cristianismo que por los frutos conoceremos a las personas, nos conocemos todos. Sus frutos como senador en los asuntos sociales definitivamente no han ido por la derecha. Por ejemplo, en este cuatrenio del 2021 al 2024, el señor William Villafañe, hoy candidato a la comisaría residente en Washington, votó a favor de enmendar el Código Penal de Puerto Rico por ideología feminista extremista del famoso feminicidio, transfeminicidio, que sabemos que esa enmienda no está basada en las ciencias criminales de investigación para esclarecer los casos, porque todas las vidas son valiosas y el crimen no está justificado de ninguna manera. Pero esta enmienda de feminicidio, transfeminicidio, no basada en ciencia, completamente ideológica, pues el señor Villafañe votó para enmendar nuestro Código Penal por esa razón. O sea que hoy, gracias a William Villafañe, entre otros, tenemos esta ley que ahora... Él fue un voto a favor en el proyecto del Senado 130 de esa enmienda. Hay un proyecto que es uno de los proyectos más agresivos que se radicaron, que fue el proyecto del Senado 136 por la senadora María de Lourdes Santiago, entre otros, el cual el señor Villafañe estuvo y votó a favor en el Senado. ¿De qué trataba el proyecto? De supremacía sexual. ¿En qué? Enmendando 7 leyes, de lo público, de lo privado, municipal, estatal y la Carta de Derechos del Joven, que incluye menores de edad desde los 13 años para que el tribunal les garantizara derechos sexuales a menores de 13 años que todavía están en su desarrollo psiconeurológico, social y que no tienen edad legal para consentir ningún tipo de relación sexual ni identidad sexual. Pues ese proyecto del Senado 136 fue votado con el voto, entre otros, de don William Villafañe. Y eso fue este cuatrenio. Y eso fue este cuatrenio. En el 2021 ya se había votado en la primera sesión legislativa. Y lo grave de este proyecto, gente de por la derecha, es que incluía multas y cárcel a todo aquel que no estuviera de acuerdo con esos fabricados derechos por supremacía sexual de ideología de género en términos de identidad y de práctica sexual en términos de orientación sexual, con la etiqueta de no discrimen, que claro está, nadie tampoco aquí está abogando por discrimen vicioso de las personas, pero se montan en una causa válida como la causa de no discrimen para consagrar en nuestras leyes supremacía sexual, incluyendo a menores de edad. Y este proyecto del Senado 136 incluía cárcel, que podía ser hasta 60 o 90 días, y multas por incumplir, o sea, por pensar distinto en términos de sexualidad, entre $1,000
dólares en adelante. O sea, este proyecto 136 era persecución a los que pensamos distinto en el tema de sexualidad y afectividad, y contra los padres que si tenían un hijo con luchas de identidad y no estaban de acuerdo en una identidad contra naturaleza de su sexo, pues iba a haber un bypass en el tribunal que si caía en manos de un juez activista que cree en ideologías de género e identidades contra natura, te iba a arrancar el niño de tus brazos para que el Estado asumiera la potestad sobre la identidad de tu hijo. Y de eso es lo que estamos hablando, de que el patrono o el empleado municipal que no estuviera de acuerdo con parte de esa ley por supremacía sexual, estaba en riesgo tus habichuelas, tu trabajo y tu negocio. Wow. ¿Y ese fue derrotado en el Senado, ese proyecto? No, fue aprobado en el Senado. Ese es de los proyectos persecutorios por supremacía sexual que llegó a medio pocillo, se logró detener en la Cámara de Representantes. Y primo hermano con ese proyecto, don Villafañe defiende el proyecto de Senado 103 que complementa ese 136. ¿Y cómo lo complementa? Pues el proyecto del Senado 103 que defendió a capa y espada y con toda pasión el candidato hoy a la comisaría residente en Washington por el PNP, ese 103 maximizaba la ideología en supremacía sexual que no atendía el 136, pero en multas y cárcel contra expresarnos o hacer negocios y operar en Puerto Rico, cuestión de que estaba en juego la licencia para operar. Y también había radicado ese mismo proyecto en el pasado cuatrenio, o sea que el señor Villafañe ya ha radicado 2 veces proyectos que condicionan la licencia para operar en tu negocio privado por orientación sexual, identidad de género, que sabemos que es para montar otra cosa. Y esto es lo que está en Canadá, y esto es lo que está en España, que después le ponen las etiquetas de crímenes de odio o de un tipo de discrimen. Entonces volvemos. Esto es legislación de extrema izquierda, aunque este señor se presenta en muchas tarimas como centro derecha, y en los asuntos sociales definitivamente don William Villafañe no va por la derecha. Así es que, y el pasado cuatrenio, ¿verdad?, que fue 2017-2020, se hizo un nuevo Código Civil para Puerto Rico. Y en ese Código Civil tenemos una enmienda que consagra el aborto en el artículo 70 del Código Civil del 2020, cuando don William Villafañe sometió una enmienda porque ese código reconocía de alguna manera la vida del niño en el vientre, y él quería asegurarse que aunque el Código Civil asegurara derechos al no nacido, también se asegurara el aborto. Y eso es lo que llamamos la enmienda Villafañe a nuestro Código Civil. ¿Y qué dice la enmienda Villafañe que se quedó ya escrita en nuestro Código Civil del 2020? Que los derechos que se reconocen al no nacido están supeditados a que nazca con vida y no menoscaban, aquí es que está el asunto de consagrar el aborto, y no menoscaban en forma alguna los derechos constitucionales de la mujer, que sabemos que la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que ya no hay derecho constitucional, de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo. Si el concebido nace muerto, se reputa no haber existido jamás. Y ese palabreo y esa jerga tan elegante y tan bonita es la consagración del aborto en el Código Civil, degradando la vida del no nacido en el vientre gracias al señor William Villafañe. Eso fue en el cuatrenio anterior. Eso fue en el cuatrenio anterior, en las enmiendas al Código Civil del 2020. Esa es la enmienda Villafañe. Entonces, logró entrar eso en nuestro Código Civil, y además también se expresó, porque tenemos los audios, en favor de la perspectiva de género en los currículos escolares. Para él, un currículo en perspectiva de género, que sabemos que es ideología sexualista de la agenda globalista, es derribar estereotipos. O sea que para él, que un niño que se sienta niña haga el crossover
en términos sociales de vestimenta y luego quizá hormonas y luego quizá operaciones, con él no hay problema porque el asunto de él es derribar estereotipos y que estaba totalmente de acuerdo. Y también expresó sobre esta enmienda, ¿verdad?, del Código Civil, en ese debate del Código Civil, dijo en un medio y está grabado en un video de que él estaba proponiendo lenguaje para el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, cuando sabemos que el bebé no es el cuerpo de la mujer, porque si no, en un aborto muriéramos los dos inmediatamente. Entonces, para cerrar, el señor Villafañe se presenta en un síndrome de lo que llamamos travestismo político. ¿Y qué es el travestismo político? Que yo soy o pienso de una manera, pero me visto y me presento de otra. Y cuando estoy en un grupo más conservador en lo social o de los sectores religiosos, pues me presento muy acorde con el discurso religioso, pro vida, pro niñez. Un sector que ignore este récord le va a comprar al travestismo político toda esta legislación de extrema izquierda. Así es que tienes que saberlo, tienes que buscar los récords, porque hay gente que se presenta por la derecha cuando en realidad están por la izquierda. Bueno, gracias por todo este historial del candidato a la comisaría residente por el Partido Nuevo Progresista, para que todos ustedes estén informados, ¿verdad? Y puedan emitir su voto con la información correcta.